La semana anterior, el presidente Lenín Moreno se reunió con su gabinete económico productivo para tratar las nuevas reformas económicas que enviará a la Asamblea Nacional a mediados de septiembre. Durante el encuentro, las autoridades anunciaron algunos cambios que se realizarán en los ámbitos tributario, laboral y fiscal. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, al inicio de este informativo conversábamos con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Patricio Donoso, auscultando su visión eminentemente legislativa. Ahora está con nosotros el abogado Pablo Zambrano, el expresidente de la Cámara de la Industria y la Producción. Con él vamos a auscultar temas legislativos, por supuesto, que son los que se vienen por parte del Ejecutivo, pero desde el punto de vista de los sectores productivos. Abogado Zambrano, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Gracias, muy amables por la invitación. Gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que espera el sector productivo del país respecto de estos proyectos de ley anunciados que sabemos que el gobierno los va a enviar hacia mediados de este mes de septiembre a la Asamblea en materia laboral, en materia tributaria y en materia fiscal también? Mire, yo creo que es fundamental que el país discuta temas de competitividad y temas de productividad, es decir, cómo podemos desenvolver a la economía dentro de la temporada que estamos viviendo, digamos así, el ciclo económico que está atravesando el país, cómo podemos mejorar en cierto sentido la competitividad. Y esto tiene que ver muchísimo con los temas tanto laborales como los temas tributarios. Por ejemplo, cómo podemos generar mejores condiciones de contratación, cómo podemos generar mejores condiciones que permitan justamente a los inversionistas, a los emprendedores, poder contratar de mejor manera y generar un ambiente de negocios que sea más estable y sobre todo más previsible. ¿Y se ha encontrado un punto medio entre no precarizar la relación laboral ni tampoco hacer imposible la contratación para las empresas? Exactamente, yo creo que la propuesta es muy clara, siempre tiene que haber en materia jurídica, digamos así, un punto de inflexión en el cual en un régimen puede servir desde aquí en adelante, y eso simple y llanamente es seguridad jurídica, que es fundamental en una sociedad, y obviamente la situación para otro grupo de trabajadores seguirá manteniéndose. Pero ¿qué es lo que se requiere fundamentalmente? Lo que se requiere es darle más dinamismo laboral al mercado ecuatoriano. Y nosotros tenemos una frase: hay que generar ese dinamismo manteniendo, estableciendo los derechos de los trabajadores. Desde el sector productivo no ha salido absolutamente ninguna propuesta que vaya en contra, digámoslo así, de los derechos de los trabajadores. Pero lo que había unos dos regímenes en todo caso. Uno, sí, claro, con los trabajadores bajo sus contratos actuales vigentes, y otro con nuevas modalidades de contratación que regirá para lo posterior, para los nuevos trabajadores. Y por ejemplo, en lo que tiene que ver con modalidades contractuales, ahí es fundamental incorporar a una serie de grupos y estamentos de la sociedad. En la entrevista que ustedes tenían antes hablaban justamente de los jóvenes, hablaban de la formación dual. Es esencial, por ejemplo, ver maneras eficaces de incorporar a un grupo muy importante como los jóvenes al mercado laboral. Y creo que tenemos que ser, digámoslo así, muy críticos con la situación actual desde un punto de vista objetivo, crítica con objetividad, para ver que los resultados de una política laboral de 10, 12, 15, 20 años en el país no ha tenido el efecto deseado, y lo que se necesita es entonces dinamizar. Si es que las reglas o las normas no han funcionado y más bien han entorpecido la contratación laboral, entonces hay que cambiarlas. Ahora, justamente es lo que yo conversaba en la entrevista anterior, que se debe ir de la mano justamente con reformas, con medidas en el ámbito laboral, para que justamente se pueda generar ese espacio para los jóvenes que puedan trabajar. Ahora, parte de esas medidas puede ser el trabajo por horas, que ha sido tan discutido. El trabajo por horas, hay una prohibición expresa en la Constitución, pero hay que buscar jornadas parciales, hay que buscar modalidades que permitan esa incorporación, que, como digo yo, no se pierdan derechos. Cuando una persona, por ejemplo, trabaja estas 8 horas y podría trabajar un poco más, un par de horas más o unas 3 horas más en ciertos casos y en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando no hay hijos dependientes, entre otras cosas, yo creo que debería darse esa oportunidad a esa persona. O por el otro lado, si es que una persona estudia, ¿no es cierto?, un joven está estudiando y podría dedicarle 3 o 4 horas al día a ejercer una actividad, no debería haber un impedimento frente a este eso. momento no se puede hacer. En este momento
hay o sea, una se serie lo de hace, limitaciones. pero no en forma legal. Exactamente. Y mire usted lo que ocurre. Ocurre también que tenemos una oleada importante de migrantes. Y entonces también dentro de toda esta ecuación, digámoslo así, del mercado laboral, que es uno solo, hay que ver la cantidad de factores que presionan, ¿no es cierto?, a la oferta, que hay una sobreoferta de personas que buscan trabajo, pero no hay un mercado que satisfaga esa oferta. Entonces, frente a eso, tienes que buscar medidas rápidas que te permitan lograr equilibrar esas diferencias que existen en el mercado laboral. Y se presentan situaciones de explotación laboral también por la presencia de migrantes no regularizados en el país. Mire, yo creo que ese es un tema fundamental que el país tiene que analizarlo y que tratarlo. Nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Trabajo y hemos sido muy claros en nuestra posición. El trabajo tiene que ser formal y el trabajo tiene que ser con derechos. Es decir, no se puede permitir jamás, bajo ningún concepto, y menos aún en personas que están en situación de riesgo como migrantes, explotación laboral. Por eso es que hay mecanismos en la misma ley y el mismo Ministerio del Trabajo a través de la Inspectoría del Trabajo que pueden verificar esta situación. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, señores, a quienes toman las políticas públicas, especialmente yo creo que ahora la pelota, hablando en términos futbolísticos, está en cancha de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que tomar una medida positiva, pero también una medida fuerte, una medida que realmente haga reflexionar y genere un cambio, un punto de quiebre en lo que tiene que ver con la política laboral y con las normas del trabajo. ¿Y cree que hay las condiciones en la Asamblea para empatarse con el momento económico, social, político que vive el país? Tiene que haber sensibilidad en la Asamblea. ¿En qué sentido sensibilidad? En no entrar en un juego de un cálculo político excesivo que lo que haga es reflejar o representar los intereses o personales de quienes toman la decisión o del partido o movimiento al que pertenecen. Hay un tema que es evidente. La Asamblea está fraccionada. Incluso los mismos movimientos o partidos políticos por momentos no guardan o no mantienen esa disciplina partidista, si cabe el término. Entonces tenemos casos en los cuales han habido votaciones que en el movimiento A o el movimiento B o el movimiento C... Unos votan por una tesis y otros por otra. Exactamente. Entonces creo yo que ahí debe haber una coherencia y un compromiso de la Asamblea con el país. ¿Para qué? Para mostrar realmente un cambio y un cambio positivo que se pueda dar y que responda a las necesidades acuciosas de los ecuatorianos. Usted pregunta, la primera necesidad de los ecuatorianos, la primera es el empleo y la segunda es la seguridad y están atadas. Si es que hay altas tasas de desempleo, van a haber altas tasas de criminalidad. Entonces tenemos que encontrar una solución para esos dos temas. Tenemos la propuesta del trabajo por horas, que quizá no se llama así porque hay prohibición constitucional expresa. El concepto es lo que se busca, flexibilizar la jornada, qué sé yo. ¿Qué más es lo que se necesita en materia laboral para que el país despegue, para que se abran la posibilidad de mayores plazas de trabajo en la empresa privada? Hay desincentivos, digamos así, en la ley laboral que inhiben o impiden. Por ejemplo, el contrato indefinido. El contrato indefinido es un tema que es un desincentivo, porque no sé si ya lo mencioné en este prestigioso medio de comunicación, pero la misma Organización Internacional del Trabajo, la misma Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CAF, todo organismo internacional te da un contrato de trabajo por 2 años o por 3 años. Si es que tú haces bien tus cosas y tus tareas, te lo renuevan y te lo pueden renovar indefinido, o sea, por periodos de 2 o 3 años. Pero esta garantía de tener tú tu puesto y si es que hay la desvinculación, tener que pagar una indemnización alta es un desincentivo. Otro desincentivo es lo que se denomina la jubilación patronal, por ejemplo, que nosotros hemos hablado esto desde hace mucho tiempo atrás, una forma de sustituir o una forma de transformar. Porque ¿qué es este tema de la jubilación patronal? El tema es que ya recibes una jubilación en el Instituto de Seguridad Social y si es que tú laboras más de 25 años, más de 20, 25 años con un empleador, también recibes de esa otra jubilación. Estos son temas que en momentos determinados llegan justamente a desincentivar un concepto elemental y fundamental que se llama la sostenibilidad de la empresa a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo, pero aquí entramos en el terreno de los derechos consagrados e irrenunciables de los trabajadores. ¿Qué hacer frente a ello? Mire, el tema de los derechos irrenunciables de los trabajadores, de los derechos consagrados, yo creo que son temas absolutamente del siglo XIX. Son temas en los cuales como sociedad tenemos que entrar a discutir. Por ejemplo, no para eliminar de un solo plumazo o eliminar de una forma intransigente, sino para que una vez producto de ese análisis, de esa discusión objetiva, podamos encontrar mecanismos que permitan, en cierto modo, sustituir algunos de estos beneficios. Ejemplo, la jubilación patronal. Yo creo que los ecuatorianos y los jóvenes que nos escuchan
estarían mucho más felices y contentos de saber exactamente que tienen una cuenta individual donde van aportando con cualquier empleador con el cual ellos estén. Entonces, ellos puedan tener una caja de ahorro para su jubilación, para su retiro, que sea más grande de lo que tienen en este momento. Porque ¿qué es lo que ocurre con los ecuatorianos? Los ecuatorianos que tienen la suerte de estar afiliados al Instituto de Seguridad Social hacen su aporte y su empleador hace su aporte. De ese 21.75, cerrémoslo en 22%. Se dividen, ¿no es cierto?, para salud, para jubilación, para riesgos del trabajo, para otras cosas más. Cesantías. Entonces, ¿qué hacer? Ese de jubilación, más bien mantenerlo como un mecanismo de ahorro que además permita que ese mecanismo de ahorro que está en el BIES pueda ser utilizado como un mecanismo dinamizador de la economía nacional. Claro, pero ¿sigue siendo de responsabilidad del empleador o ya no? No, porque, a ver, sí y no. ¿En qué sentido sí y no? En que ya no tienes que tú aportar como empleador a esa jubilación total y absoluta, sino que lo que haces es sustituir esto para que se pueda incrementar la recaudación o el ahorro en ese fondo individual. Entonces creo yo que eso es mucho más inteligente, más aún ahora cuando las tendencias mundiales te dicen precisamente que las personas que entran al mercado laboral generalmente van a cambiar de trabajo por lo menos 4 o 5 veces en su vida. A ver si le entendí bien. Lo que se plantea es sustituir esta jubilación patronal y hacerle más sustanciosa a la cesantía que reciben del IES, no a la pensión. Exactamente. Entonces, de esa manera, fortaleces primero el ahorro nacional y fortaleces esta cuenta individual del trabajador, que creo yo que es muy atractivo para el trabajador. ¿Y esto cómo se lo plantearía? ¿De un solo golpe o escalonadamente, respetando los años de aportes que ya tienen los trabajadores y vinculación con un mismo patrono? Yo mencionaba al inicio de la entrevista que tiene que haber un antes y un después, ¿no es cierto? Y ese antes y un después tiene que ser la vigencia de la ley. Nosotros hemos aportado dentro del Consejo Nacional del Trabajo una tesis en la cual se diga claramente que desde una fecha en adelante, entonces habrá este nuevo sistema, debería existir este nuevo sistema. Y quienes mantengan su derecho al día de hoy, por ejemplo, una persona que haya trabajado, se aprueba la ley, digámoslo así, ¿no es cierto? En el mejor sentido, el 10 de octubre, el 11 de octubre. Y al día siguiente que se publique en el registro oficial, aquel trabajador que ha estado 25, 26, 27 años tiene derecho a esa jubilación porque ya se la ganó. Pero el que tiene 18, 17, 16, etcétera, ya no, sino que entra a este fondo. Y creo yo que eso es importante. Pero reconociendo esa cantidad de años. Pero por supuesto, porque esa cantidad de años ya está reconocida, está reconocida, digámoslo así, en el Instituto de Seguridad Social. Lo que se haría entonces es fortalecer este rubro que es tan importante de retiro, de pensión de retiro, para las personas. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente nos queda un minuto, abogado Pablo Zambrano. Hablemos del otro tema fundamental que es el tributario. Ustedes están en contra del incremento del IVA y parece ser que el gobierno también ha descartado aquí. Mire, yo creo que el tema de las tarifas del IVA es un asunto que tiene que ser revisado, tiene que ser analizado. Hay que ver números. Yo creo que es fundamental hablar con números. Yo solamente quiero dejar unas pocas cifras. En Chile el IVA es del 19%. En Perú es del 18%. En Colombia es del 16%. Acá tenemos un IVA del 12%. Pero la carga tributaria general es quizá igual o más pesada que de esos países. Es interesante porque la carga tributaria va a otro rubro, digámoslo así, ¿no es cierto? En otros países, por ejemplo, no hay 15% de utilidades, no hay otras cargas, si cabe el término, otros componentes para ese haber tributario. Entonces, es importante analizar y ver exactamente con los números, y por eso es que la propuesta que haga el Ejecutivo yo creo que debe ser enmarcada absolutamente en la realidad, en las necesidades que tiene el país, pero también una proyección hacia el futuro del país. No descartan ni se oponen a un incremento del IVA a los sectores Tenemos que analizar exactamente cuáles son las cifras, cuál es la situación del país, porque, por ejemplo, ¿qué tal que el remedio que propongan sea peor que la enfermedad? Entonces, mire usted lo que pasó. El Ecuador ya vivió durante un periodo de 18 meses con un IVA del 14%. Nos pasó eso en el año 2016 y eso se derogó. Como parte de la ley solidaria. Entonces, pero fue algo temporal. Fue algo temporal. Y la gente lo sabía también. Fue algo temporal, pero también fue algo que es interesante. El hecho de que el mercado, ¿no es cierto?, tiene que saber guardar las proporciones y no pueden darse tampoco, digamos, incrementos desmedidos. Entonces hay que hacer un análisis profundo respecto a las cuentas nacionales, a cómo están las cuentas nacionales, a cómo están los acuerdos con los organismos internacionales a los que hemos llegado.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Pablo Zambrano, el expresidente de la Cámara de la Industria y la Producción, hablándonos respecto de la necesidad urgente de reforma laboral, tributaria, fiscal en el país. Queremos agradecerle, abogado Zambrano. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.